Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, con la energía a tope, porque hoy tenemos un chismecito jugoso, pero de esos que duelen un poquito en el alma. Hoy vamos a hablar de nuestro queridísimo Can Yaman, porque sí, Can Yaman vuelve a Turquía. Y la razón, prepárense porque esta sí que les va a romper el corazón. Pero antes de empezar con todo el salseo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas sobre noticias del mundo del espectáculo, chismes de famosos, análisis de series y pelis, y mucho más. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. Como les decía, Can Yaman regresa a su tierra natal, Turquía. Y no es para unas simples vacaciones. La razón es mucho más profunda, más personal y, como ya les anticipé, bastante dolorosa para muchos de sus fans, especialmente aquellos que lo shippeaban con su última pareja. Sí, señoras y señores, estoy hablando de Diletta Leotta. Muchos de ustedes saben que Can Yaman ha estado viviendo en Italia durante un tiempo, trabajando en proyectos de actuación y, por supuesto, disfrutando de su relación con Diletta, la famosa presentadora deportiva italiana. Su romance fue como un cuento de hadas moderno, lleno de fotos románticas en Instagram, escapadas de ensueño y una energía que parecía imparable. Incluso hubo rumores de boda, ¿recuerdan? Un anillo impresionante, declaraciones de amor públicas, todo apuntaba a un felices para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las sonrisas y las poses perfectas, había problemas, diferencias irreconciliables que, lamentablemente, llevaron a la ruptura de esta pareja que parecía sacada de una novela romántica. Ahora, aquí es donde la cosa se pone un poquito más complicada y donde necesito que me presten mucha atención. No voy a entrar en chismes baratos ni a inventar cosas que no sé. Pero lo que sí les puedo contar, basándome en fuentes cercanas a la pareja y en lo que se ha publicado en medios italianos y turcos, es que la relación entre Can y Diletta se fue deteriorando poco a poco. Una de las principales razones, al parecer, fue la presión mediática. Ambos son figuras públicas muy importantes en sus respectivos países, y el constante escrutinio de los paparazzi y los medios de comunicación terminó pasando factura. Cada movimiento que hacían era analizado, juzgado y, a menudo, exagerado. Era como vivir en una pecera, sin privacidad ni espacio para ser ellos mismos. Otro factor importante fue, según se rumorea, la diferencia de estilos de vida y prioridades. Can Yaman, un actor en ascenso que busca consolidar su carrera a nivel internacional, y Diletta Leotta, una presentadora de televisión establecida con una agenda muy apretada y compromisos profesionales en Italia. Era difícil encontrar tiempo para estar juntos, para nutrir la relación y para construir un futuro en común. Además, también se habló de desacuerdos sobre la dirección que debía tomar la relación. Algunos decían que Diletta quería avanzar más rápido, formalizar el compromiso y formar una familia, mientras que Can, quizás, prefería tomarse las cosas con más calma y concentrarse en su carrera. No estoy diciendo que esto sea verdad al 100%, pero son rumores que han circulado con fuerza en los últimos meses. Lo cierto es que después de muchos altibajos, la relación llegó a su fin. Y aunque ambos intentaron mantener las apariencias al principio, la verdad salió a la luz. La ruptura fue confirmada por ambos, aunque de manera discreta y sin entrar en detalles. ¿Y ahora, qué tiene que ver todo esto con el regreso de Can Yaman a Turquía? Pues bien, después de la ruptura, Can sintió la necesidad de volver a sus raíces, de reconectar con su familia y amigos, de encontrar un espacio donde pudiera ser él mismo, lejos del bullicio y la presión de la vida pública. Turquía es su hogar, el lugar donde creció y donde se siente más cómodo y seguro. Además, Can tiene varios proyectos profesionales en Turquía en este momento. Está trabajando en nuevas series y películas, y quiere dedicar tiempo y energía a su carrera en su país natal. Es una oportunidad para demostrar su talento y para consolidarse como uno de los actores más importantes de Turquía. Así que sí, Can Yaman vuelve a Turquía, pero no por capricho ni por un simple cambio de aires. Vuelve con el corazón un poco roto, pero también con la esperanza de encontrar la paz y la felicidad que necesita. Vuelve para reconectar con sus raíces, para dedicarse a su carrera y para seguir creciendo como persona. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, sentían una gran admiración por la relación entre Can y Diletta. Era una pareja que irradiaba amor y alegría,
y era difícil imaginar que su historia llegaría a un final. Pero a veces las cosas no salen como queremos, y es importante aceptar que cada persona tiene su propio camino y sus propias decisiones. Lo importante ahora es apoyar a Khan en esta nueva etapa de su vida, desearle lo mejor en sus proyectos profesionales y personales, y confiar en que encontrará la felicidad que se merece. Él es un actor talentoso, un hombre carismático y una persona con un gran corazón. Y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en el futuro. En cuanto a Diletta, también le deseo lo mejor. Espero que encuentre la felicidad y el amor que busca, y que siga brillando como la gran presentadora que es. A veces las relaciones terminan, pero eso no significa que el amor haya sido en vano. Quizás simplemente no era el momento ni el lugar adecuado. En fin, mis amores, este es el resumen de la situación. Can Yaman vuelve a Turquía por razones que nos rompen un poquito el corazón, pero también con la esperanza de un futuro mejor. Y nosotros, como sus fans, debemos apoyarlo y enviarle toda nuestra buena energía. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Les sorprendió la ruptura de Can y Diletta? ¿Qué creen que le depara el futuro a Can en Turquía? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ya saben, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por verme un día más. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, mis vidas. Porque esta historia tiene más capas que una cebolla y no me voy a quedar solo con la superficie. Profundicemos un poquito más en los motivos que llevaron a Can Yaman a tomar esta decisión tan importante. Como les decía, la presión mediática fue un factor crucial. Imagínense por un segundo ser el centro de atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada vez que salían a cenar, cada vez que se tomaban de la mano, cada vez que iban al supermercado, ¡bam! Flash, flash, flash. Los paparazzi acechando detrás de cada esquina, listos para capturar el momento más íntimo y venderlo a la prensa. Eso agota a cualquiera. Can y Diletta eran una pareja muy atractiva para los medios. Él, un actor turco guapísimo que había conquistado Italia con su talento y su encanto. Ella, una presentadora deportiva deslumbrante, una de las caras más reconocidas de la televisión italiana. La combinación perfecta para generar titulares y vender revistas. Pero tanta atención, al final, terminó asfixiándolos. Recuerdo que cuando empezaron a salir, los titulares eran todos positivos. El amor ha llegado a Italia, Can Yaman conquista el corazón de Diletta Leotta, la pareja del año. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Empezaron a aparecer rumores, especulaciones, críticas. ¿Será amor verdadero o puro marketing? ¿Diletta es demasiado para Can? ¿Can está aprovechando la fama de Diletta? Pura veneno. Y no solo eso, también tenían que lidiar con los comentarios de los fans. Algunos los apoyaban incondicionalmente, pero otros los criticaban sin piedad. Diletta no es para ti, Can. Can se merece a alguien mejor, esta relación no va a durar ni un mes. La gente a veces puede ser muy cruel. Todo esto, obviamente, afectó la relación. Era difícil mantener la calma y la estabilidad cuando todo el mundo opinaba sobre tu vida privada. Can y Diletta intentaron mantener la compostura, mostrarse fuertes y enamorados, pero la presión era constante. Era como si estuvieran viviendo en una jaula de oro, rodeados de lujos y privilegios, pero sin poder ser realmente libres. Pero no solo la presión mediática fue un problema. Como les comentaba antes, los diferentes estilos de vida y prioridades también jugaron un papel importante. Can estaba en un momento crucial de su carrera. Después de triunfar en Turquía, había decidido probar suerte en Italia y estaba trabajando duro para consolidarse como un actor internacional. Tenía muchos proyectos en mente, muchas ambiciones y muchas ganas de seguir creciendo profesionalmente. Diletta, por su parte, ya era una estrella consolidada en Italia. Tenía una carrera exitosa como presentadora deportiva, una agenda muy apretada y muchos compromisos profesionales. Estaba acostumbrada a un ritmo de vida frenético, lleno de viajes, eventos y entrevistas.
Era difícil para ambos compaginar sus carreras con la relación. No tenían mucho tiempo para estar juntos, para relajarse, para disfrutar de momentos de intimidad. Era como si siempre estuvieran corriendo, tratando de alcanzar el siguiente objetivo, sin poder detenerse a respirar y a conectar realmente el uno con el otro. Además, también se hablaba de diferentes visiones sobre el futuro. Diletta, al parecer, quería avanzar más rápido en la relación, formalizar el compromiso y formar una familia. Kan, quizás, prefería tomarse las cosas con más calma y concentrarse en su carrera. No estoy diciendo que esto sea una crítica a ninguno de los dos. Cada uno tiene derecho a tener sus propias prioridades y a tomar sus propias decisiones. Pero a veces, cuando las visiones sobre el futuro son diferentes, es difícil construir una relación sólida y duradera. Y aquí es donde entra en juego el regreso de Kan a Turquía. Después de la ruptura, Kan se dio cuenta de que necesitaba un cambio. Necesitaba alejarse del bullicio de la vida pública, reconectar con sus raíces y encontrar un espacio donde pudiera ser él mismo, sin presiones ni expectativas. Turquía es su hogar, el lugar donde creció, donde tiene a su familia y amigos, donde se siente más cómodo y seguro. Es un lugar donde puede escapar de la fama y el escrutinio público, donde puede relajarse y recargar energías. Además, Kan tiene varios proyectos profesionales en Turquía en este momento. Está trabajando en nuevas series y películas, y quiere dedicar tiempo y energía a su carrera en su país natal. Es una oportunidad para demostrar su talento y para consolidarse como uno de los actores más importantes de Turquía. Seamos honestos, aunque Kan ha tenido un éxito considerable en Italia, siempre habrá una diferencia entre ser una estrella en tu país natal y ser una estrella en un país extranjero. En Turquía, Kan es un ídolo, un referente, un símbolo. La gente lo admira, lo respeta y lo apoya incondicionalmente. En Italia, en cambio, aunque es muy popular, siempre será un poco el extranjero. Un actor talentoso, sí, que no pertenece del todo a la cultura italiana. Así que, en cierto sentido, el regreso de Kan a Turquía es también una vuelta a sus orígenes, una búsqueda de identidad y de autenticidad. Es un intento de reconectar con lo que realmente importa, con lo que lo hace feliz y completo. Sé que muchos de ustedes están tristes por la ruptura de Kan y Diletta. Yo también lo estoy. Era una pareja que nos hacía soñar, que nos hacía creer en el amor verdadero. Pero a veces las cosas no salen como queremos, y es importante aceptar que cada persona tiene su propio camino y sus propias decisiones. Lo importante ahora es apoyar a Kan en esta nueva etapa de su vida, desearle lo mejor en sus proyectos profesionales y personales, y confiar en que encontrará la felicidad que se merece. Él es un actor talentoso, un hombre carismático y una persona con un gran corazón. Y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en el futuro. En cuanto a Diletta, también le deseo lo mejor. Espero que encuentre la felicidad y el amor que busca, y que siga brillando como la gran presentadora que es. A veces las relaciones terminan, pero eso no significa que el amor haya sido en vano. Quizás simplemente no era el momento ni el lugar adecuado. Y recuerden, mis amores, que las relaciones de las celebridades son como cualquier otra relación. Tienen sus altibajos, sus momentos buenos y sus momentos malos. La única diferencia es que todo ocurre bajo la mirada del público. Y eso, créanme, hace que todo sea mucho más difícil. Así que antes de juzgar o criticar, recordemos que detrás de las fotos y los titulares hay personas reales, con sentimientos y emociones. Y que al final, todos estamos buscando lo mismo, amor, felicidad y paz interior. En fin, mis amores, este es el chismecito jugoso de hoy. Kan Yaman vuelve a Turquía por razones que nos rompen un poquito el corazón, pero también con la esperanza de un futuro mejor. Y nosotros, como sus fans, debemos apoyarlo y enviarle toda nuestra buena energía. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Les sorprendió la ruptura de Kan y Diletta? ¿Qué creen que le depara el futuro a Kan en Turquía? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. ¿Creen que Kan encontrará el amor en Turquía? ¿Volverá a Italia en el futuro? Déjenme sus predicciones. Y ya saben, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba contenido nuevo.
No se pierdan mis próximos vídeos, porque tengo muchos chismecitos más para compartir con ustedes. Muchas gracias por verme un día más. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Ciao, ciao. Y recuerden, mis amores, el amor es como una novela turca, siempre hay drama, giros inesperados y un final incierto. Hasta la próxima.